Nuevo espécimen bajo el hielo. Los científicos han descubierto lo que creen que es el primer dinosaurio que vivió en la helada Groenlandia hace 214 millones de años. El dinosaurio herbívoro de dos patas fue apodado Isisaneg, que significa hueso frío en groenlandés, y debe su nombre a que es uno de los pocos especímenes que confirman que estos enormes animales prehistóricos sobrevivían sin problemas en medio de la nieve. Fue descrito en 2021 a partir de restos procedentes de la formación Fleming Fjord, en donde utilizaron un escaneo de rayos X de los fósiles para crear modelos tridimensionales de las estructuras dentro de la roca. Al principio, los investigadores asignaron los fósiles a la especie Plateosaurus trossingensis, un tipo de dinosaurio francés, pero una reevaluación del material mostró que los huesos poseían características de dinosaurios brasileños. Esto finalmente llevó a la designación de Isi como un género distinto, y además se lo situó como el primer dinosaurio sin alas descrito en Groenlandia. El dinosaurio falso. Una pieza de ámbar con 99 millones de años de edad en Myanmar, con el cráneo de una criatura misteriosa preservada en su interior, fue noticia cuando los investigadores dijeron que podría ser el dinosaurio más pequeño registrado. Se decía que el llamado Culudentavis caungrae era parecido a un colibrí. Tenía alrededor de 100 dientes afilados y diminutos y pesaba solo 2 gramos, el peso de tan solo 2 billetes. Sin embargo, después de mejoras tecnológicas, ahora parece que no es un dinosaurio, sino un lagarto, así que todos los estudios originales tuvieron que retractarse. Aún así, antes de pedir disculpas, los investigadores todavía están emocionados de celebrar esta extraña bestia. Todo porque estamos hablando de un animal realmente extraño, preservado por miles de años. Yo estoy un poco asustado de saber que de todas formas podemos estar hablando de un pájaro con tantos dientes como si tuviera la cabeza de un lagarto. Y en cierta forma me da algo de alivio que estemos hablando de una especie extinta. El primo de T-Rex. Los investigadores solo tienen 2 cráneos de esta nueva especie, pero tan solo con ese material de estudio ya han concluido que es un primo mucho más temible que el mismísimo T-Rex. El Thanatotheris degrotorum proviene de lo que ahora es Alberta, Canadá. Era una bestia de 2,4 metros, por lo que definitivamente habría sido un animal bastante imponente, que, al igual que sus parientes tiranosaurios, tenía un hocico largo y profundo y dientes grandes como cuchillos para bistec que medían más de 7 centímetros de largo. Además, contaba con una diferencia de otros tiranosaurios. El equipo de paleontología se centró en las mandíbulas, que tenían crestas excepcionalmente prominentes que insinuaban estructuras faciales parecidas a cicatrices. Y sí, básicamente se veía como un delincuente muy rudo. Quizá no lo haya notado, pero su nombre Thanatotheris encarna lo que era este tiranosaurio, como el único gran depredador conocido de su época en Canadá. Era el Thanatos de los dinosaurios. Huevos de cáscara blanda. Aunque parezca difícil de creer, los científicos han descubierto que los primeros huevos de dinosaurio pueden haber tenido cáscaras blandas. Encontraron toda una nidada de huevos de Protoceratops fosilizados en el desierto de Gobi de Mongolia, que tenían unas características muy extrañas. Y tras las investigaciones concluyeron que los primeros dinosaurios pusieron huevos de cáscara blanda en estructuras parecidas a las de muchas tortugas, lagartijas y serpientes. Debido a que las cáscaras ofrecen poca protección, se cree que probablemente fueron enterrados en suelo húmedo y luego incubados con el calor de la materia vegetal en descomposición. La teoría de los huevos blandos explicaría por qué en los últimos años se han encontrado varios especímenes de dinosaurios, pero no sus huevos. Y quizá esa podría ser una razón muy buena para la mala actitud de estas criaturas. Solo imagínense cuidar a sus huevos frágiles con cáscaras de mentiras. Sería una locura. Embrión de titanosaurio con cuernos. Hace 25 años, un equipo de investigadores descubrió en el yacimiento de Aucamahuevo, en Argentina, los primeros embriones de titanosáuridos, que vivieron hace 80 millones de años. Ahora, un trabajo de la revista Current Biology ha develado un resultado poco conocido de estos dinos. Antes de que los titanosaurios de cuello largo se hicieran enormes, eran pequeños bebés con un cuerno. Sí, digamos que podían ser algo así como un monstruoso unicornio ABBB con un cuerno de 30 centímetros
centímetros de largo, o al menos esa es la conclusión a la que han llegado con el raro embrión de titanosaurio argentino. El espécimen tenía un cuerno parecido al de un rinoceronte en el hocico, que perdió en la edad adulta. Aún no se sabe si sus enormes padres pensaron que el cuerno de este pequeño bebé se veía lindo hace 80 millones de años, pero al menos el cuerno era útil. Es posible que el bebé lo usara para picotear y salir de los huevos. Los traseros de los dinosaurios. Hasta ahora los paleontólogos no sabían realmente cómo era el trasero de un dinosaurio. Pero como son preguntas que no se suelen quedar sin respuesta, las comparaciones con aves y cocodrilos llevaron a los expertos a suponer que los dinosaurios tenían la abertura llamada cloaca, aunque no habían podido comprobarlo hasta ahora. Este agujero es por donde salen del cuerpo los orificios urinario, excretor y reproductivo. En este caso estudiaron a un citacosaurio, un dinosaurio masticador de hojas del tamaño de un perro con pico, que vivió hace más de 100 millones de años y que hoy se encuentra en el Museo de Historia Natural Senckenberg. Y sí, puede que algunos no le vean mucha ciencia a estudiar este asterisco, pero el desafío del estudio consistió en que los tejidos encontrados anteriormente se habían aplanado durante su fosilización, así que necesitaron un modelo tridimensional solo para ver cómo era, lo que significa que la discusión todavía tiene una cola larga. Spinosaurus podía nadar. Los científicos pensaron durante años que este tipo de dinosaurios podían nadar, pero tenían muy pocos fósiles para probarlo. El espécimen más completo había sido destruido en un bombardeo aliado contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hace poco, con el hallazgo de la cola fosilizada del Spinosaurus en aguas de Marruecos, los estudios nombraron a este depredador gigante el primer dinosaurio nadador conocido. Todo fue gracias a que se dieron cuenta de que el depredador de 16 metros de largo y 7 toneladas de peso tenía una gran vela sobre la espalda y un hocico alargado parecido a las fauces de un cocodrilo lleno de dientes cónicos. Además, su cola era ancha y parecida a una paleta, perfecta para un nadador. Ahora, los científicos están convencidos de que este dinosaurio perseguía activamente a sus presas en profundos cuerpos de agua, no solo parado en aguas poco profundas, esperando a que los peces nadaran.